Muy bienvenidos y bienvenidas. Estamos en un nuevo capítulo de La Hora Hilo, un programa de SPD Uruguay e Hilo Colectivo. Y que estamos muy contentos de tener hoy a Flavia Zorrilla Drago con nosotros. Nos va a contar de todas sus andanzas. Parece que ella es muy viajera, por lo que dicen por ahí. Vamos a ver si es verdad. Y bueno, primero darte la bienvenida, Flavia. Hola, muchas gracias por invitarme. Estoy muy contenta de estar aquí con ustedes. Espero que se diviertan escuchando todo. Genial. Vamos a la primera invitación para ti sería tener algún tipo de que nos cuentes un poquito de tu infancia. ¿Cómo eras tú cuando eras niña y cómo aparecieron estos intereses por el dibujo por ahí? Pues en realidad cuando era niña yo era una niña muy tranquila y muy callada. Siempre que veía a los otros niños jugar, me preguntaba cómo es que ellos se hablan entre sí, porque es tan fácil para algunos niños solo llegar y decir hola y empezar a jugar. O sea, para mí era como un misterio total. Y bueno, crecí, fui la más pequeña en mi casa, tengo dos hermanos más grandes y pues como eran más grandes, pues pasaba bastante tiempo sola. Entonces, pues yo creo que eso me fue llevando a dibujar. Cuando dibujaba pues me gustaba pensar como en los personajes y en los mundos en los que los personajes estaban viviendo. Y pues creo que justo eso no se me ha quitado hasta ahora. Entonces, pues sí, era como muy tranquila y cuando no podía decir las cosas las decía con dibujos y luego conforme fui creciendo, pues eso también me ayudó pues como en cierta manera, a conectar con otras personas. Como yo era la que dibujaba cosas. A veces tenía compañeritos que me decían, ¿puedes dibujar esto? ¿Puedes dibujar lo otro? ¿Me puedes enseñar a dibujar esto? Y creo que por ahí mis amigas de la secundaria todavía tienen así como unos dibujos donde les estaba enseñando a dibujar ojos. Pero así ha sido, el dibujo siempre me ha acompañado. ¿Y cómo eras tú? Bueno, pensando que tal vez muchas personas tal vez no conocen de dónde eres, pero nos cuenta un poco de tu ciudad, de tu vida, un poco más de niña y de tu escuela, un poquito, ¿cómo era esto? Claro, claro, yo pues soy mexicana, nací en la Ciudad de México y ahí crecí. Y pues la Ciudad de México y México en general es un país pues lleno de contradicciones, lleno de sorpresas. Como muchas partes en Latinoamérica hay como mucha magia y mucha oscuridad a la vez. Pero incluso la oscuridad de México es como un poco juguetona, ¿no? Creo que pues desde que era chiquita me gusta todo lo que tiene que ver con cosas macabras. Me gustaban mucho la celebración del Día de Muertos, que pues se trata de honrar a tus personas que ya están muertas, poniéndoles un altar y el altar pues es muy colorido y tiene comida y piensas en ellos y pones las cosas que le gustan, o que les gustaban. Y eso pues se me ha hecho muy bonito, pero también me gustaba mucho toda esta parte del Halloween y luego pues veía las caricaturas que tenían monstruos. Y pues como a los 8 años, no sé por qué, pero en la Ciudad de México, bueno, en México había veces, no sé, en los sábados y los domingos pasaban películas de terror a las 12 del día. Entonces creo que muchos niños de mi generación crecimos viendo, no sé, las películas de Freddy Krueger, La Mancha Voraz, It. Me acuerdo, sí, de tener, no sé, unos 10 años y estar como traumatizada y a la vez fascinada con It, ¿no? Esa escena donde sale, donde el niño se está bañando y luego el payaso sale de la coladera. Me tenía que bañar con los ojos abiertos y veía la coladera todo el tiempo, pero sobreviví. Sobreviví y al final, pues el terror ha influido mucho en los libros en los que he estado trabajando. No es que sea como mi única inspiración, pero así se ha dado.
en los últimos, pues no sé, desde 2018 que empecé a escribir mis libros. Incluso, pues más recientemente terminé mi doctorado y mi doctorado se trataba de investigar como el horror como género literario adaptado en el álbum ilustrado infantil, ¿no? Como este género que ha existido durante tantos años ha cambiado y cómo es que se adapta cuando viene en forma de libro, ¿no? ¿Qué cosas conserva, qué cosas pierde? Qué interesante, porque justamente es una de las cosas me ha emocionado mucho ver en tus libros, esta idea de cómo has revisitado en el fondo cada personaje, es como los fantasmas, lo de Drácula o las brujas, pero claro, es como justamente lo que tú haces, es el tema de tu doctorado, qué interesante. ¿Y qué nos puedes decir un poquito de lo que investigaste? Pues es que justo eso fue lo que yo empecé a notar y dije, se me hace curioso que nadie haya investigado esto, porque supongo que pues la asunción que se hace es que el terror y los libros infantiles no son compatibles, porque justamente una de las funciones como más amplias del terror es asustar a la audiencia. Mientras que pensar en un libro para niños que a propósito vaya a asustar a los niños, pues hoy en día es un poco arcaico, ¿no? Eso se consideraba antes, como con todas las historias, las cautionary tales, así, los cuentos, ¿cómo se dice? Caución, de precaución, en donde, no sé, si un niño se portaba mal, no sé, se lo comía un monstruo. O si un niño se portaba mal y decía mentiras, Creo que se entonces dice aleccionadores, ¿no? Como enseñadores. aleccionadoras. No sé Ujú. cuál es la traducción, porque todas las veces que leí el término cautionary tales fue en inglés. Ah, eh, em, pero bueno, ¿no? Es como difícil pensar que los dos géneros puedan ser compatibles. Pero pues lo que yo me di cuenta al hacer mis libros y al investigar sobre el tema y al ver cómo otros ilustradores pues también adaptaban el género es que en realidad sí se toman muchas partes, o sea, se toman los personajes, se toma la estética, se toman ciertos tropos y motivos recurrentes, pero todo esto es como con el objetivo de crear historias que sean interesantes y para los niños, ¿no? Y, por ejemplo, no es que se eliminen completamente, por ejemplo, en mis mundos las brujitas cocinan con, no sé, con veneno y con este, y como que los olores feos son cosas buenas. Y como que ese tipo de cosas un poco macabras se normalizan a través de la experiencia de los monstruos, ¿no? Y los monstruos en realidad pues también pues son como bueno, son los personajes principales, pero además conservan como sus cualidades o ciertas cualidades de monstruos, ¿no? Mis vampiros toman sangre. Sigues viendo en los libros, es como muy sutil, pero Vlad se está bañando en una tina de sangre, ¿no? Y otros personajes que crean otros ilustradores también hacen lo mismo, ¿no? Entonces, como que conservan toda esta parte que viene junto con el terror, todo lo macabro, todos los detalles, pero no es como para asustar a la audiencia, sino es como parte de pues, como del desarrollo, es parte del desarrollo de personaje y partes justo de esas cualidades o características que son macabras o que vienen junto con los monstruos para crear historias a partir de ello, ¿no? Por ejemplo, Gustavo es un personaje que es un fantasma y es muy tímido. Él quiere que lo vean, pero como es un fantasma, pues es difícil que lo vean porque normalmente son transparentes, ¿no? Cosas así. Entonces, pues eso fue como, digamos, uno de los mayores hallazgos en donde sí, o sea, hay ciertas características del horror que se transforman, pero normalmente cuando se trata de asustar a los niños, esa parte suele ser ambigua, se suele
como dejar al lector, ¿no? Por ejemplo, ciertas historias nuevas que tienen como un final quizás un poco macabro. No sé, por ejemplo, I Want My Hat Back. No sé si quiero mi sombrero de vuelta, que es de John Classen. Es un libro en donde un oso está intentando buscar su sombrero que está perdido y está preguntándoles a todos los animales quién lo consiguió y quién lo consiguió. Y al final se da cuenta que un conejo lo consiguió. Y el libro está hecho de tal forma que cuando tú lo lees, al final el oso tiene otra vez su sombrero, pero como que toda la inferencia es que el oso se comió al conejo y recuperó su sombrero, pero es muy sutil. Entonces permite que los lectores creen como su propia interpretación, ¿no? Entonces unos niños dicen, no se comió el sombrero y otros niños dicen, digo, no se comió el conejo y otros niños dicen, sí se comió el conejo. Entonces, como que esta ambigüedad es bastante permisible en los libros para niños y hay varios libros que son ejemplo de esto. Hay libros más viejitos en donde sí se muestran como escenas un poco más gore y eso, pero eh, creo que ahora los editores y las audiencias están como generalmente am, como no preparadas para ese tipo, para mostrar ese tipo de libros a los niños. ¿Qué crees tú sobre eso? Porque eso como creadora, yo creo que es un punto, porque editores, digamos, tienen esa misión, ¿no? De resguardar, entre comillas, sobre todo la opinión de los adultos, ¿no? Más que los niños. Sí, ¿Qué sí, piensas eso tú de eso? pues viene de nuestra nueva visión de los niños, porque pues igual, o sea, antes no los percibíamos igual, ¿no? Antes eran como, em, pues un poquito después de la Edad Media, lo que se quería era que los niños no fueran al infierno, en realidad. O sea, lo importante era salvar las almas de los niños. Entonces, creo que no importaba si los métodos eran, te voy a enseñar esta historia donde el niño termina en el infierno porque se portó mal, pero ahora, y luego, pues, como en el 1800 lo importante era que los niños se convirtieran como en buenos ciudadanos de la burguesía. Entonces era, pues, si no te portas bien, te voy a dar nalgadas o cosas así. Pero ahora esas ideas, pues ya, después ¿cómo se llama? El siglo de las luces fueron cambiando y también pues todo el conocimiento que teníamos sobre qué es un niño y cómo se van desarrollando, pues hemos ido generando más conocimiento alrededor de eso. Y creo que eso pues también ha tenido una influencia en el tipo de libros que hacemos, ¿no? Por ejemplo, los hermanos Grimm, eh, las historias, los cuentos de hadas o los cuentos de folktales originalmente pues eran bastante violentos, pero pues creo que los mercados también han ido haciendo que cambiemos los libros porque ellos se dieron cuenta de que la versión ilustrada que publicaron fue muy exitosa, pero también dijeron, creo que algunas de las historias están un poco violentas para los niños y entonces fueron como editándolas, fueron quitando como las partes o las historias más violentas y además fueron como introduciendo ciertos motivos religiosos, ¿no? Entonces, pues eso nos dice que el pensamiento de los niños nos hace pues un poco modificar o tener consideraciones con ellos que a lo mejor un escritor de terror para adultos no tendría o un escritor de libros para adultos no tendría. ¿No? Qué fascinante. Es muy interesante. Yo creo que entender un poco cómo funciona, ¿no? Cómo se ha dado históricamente y cómo hoy día se ha ido cambiando un poco esta perspectiva del terror, el horror y cómo se mezcla con los deseos o no de una industria también, ¿no? Que maneja esto. Sí, sí, o sea, es una industria enorme. O sea, yo creo que después de Navidad es una de las industrias que en poco tiempo producen muchísimo dinero, muchísimos productos. Entonces, pues también hay un interés en crear este tipo pues, de productos.
al final. Pensando volviendo a las preguntas estas sobre tu infancia, ¿tenías algún personaje de estos que era tu favorito, que te obsesionaba un poco, o eran varios, o era todo el universo? ¿Cómo era? Un personaje Personajes de... estos macabros que tú dices que te encantaban en general. Pues sí, ese It. It Sí. siempre me ha parecido fascinante porque justo es un monstruo que dependiendo de la persona a la que está persiguiendo, se transforma en sus peores miedos, ¿no? O sea, sí tiene como la forma de payaso, pero es una de sus formas, ¿no? O sea, esa idea me parece como muy loca. Y esa película, pues, no sé, o sea, siempre vuelvo a ella porque ha sido de las que más me han asustado. Probablemente también porque la vi cuando estaba muy chica, ¿no? Pero como esa emoción de sentirme asustada y no querer ir a bañarme, pero luego ya como que saber que todo estaba bien, me encanta. Una No, no. iniciación un poco Sí, o drástica. sea, el terror no es para todos. O sea, yo también sé que hay gente a la que no puede como con las historias de terror y pues tiene que ver básicamente con la fisiología de cada quien. A mí me gusta y sé que hay personas a las que les gusta. Y pensando ahora en tu formación como ilustradora, ya hacías estos dibujos en tu escuela y les entregabas estos dibujitos a tus amigas y enseñabas. ¿Cómo ya empezó a estructurarse la idea de que esto es un oficio al que yo quiero dedicarme más? Pues eso fue después, o sea, cuando yo era niña, pues mi hermana, como te dije, es 11 años más grande que yo. Entonces ella estudió diseño gráfico. Y yo la veía que hacía como sus trabajos de diseño en la casa y se veían divertidos, o sea, a veces se reunía con sus amigos y hacían como un set y tomaban fotografías y se disfrazaban, ¿no? Y se veía divertido. A veces la veía dibujando, haciendo pósters o dibujando, haciendo logos. Y pues ella se graduó y se casó y tuvo una casa y yo dije, ah, mira, pues puedes como trabajar de esto del diseño y se ve divertido. Y descubrí como Javier Mariscal, o sea, es el diseñador que hizo toda la imagen y la identidad de las Olimpiadas de Barcelona 92. Y diseñó pues también a Kobe, la mascota más genial. Y me parecía como muy increíble que un poco su trabajo como ilustrador y como artista se pudiera usar como en como en medios comerciales. O sea, yo no lo sabía, yo solo pensaba, ah, pues mira, está bien padre esto que hace Javier Mariscal. Seguramente si haces diseño, si estudias diseño, puedes terminar haciendo algo así. La cosa es que luego, pues cuando empecé a trabajar, me di cuenta que pues era como mucho más difícil tener una voz propia, porque pues como diseñador no te buscan para que tengas una voz, sino para que representes lo que quiere la marca. Entonces pues te piden, haz el logo más grande, ponle más brillos, cosas así. Entonces pues dependiendo del proyecto hay unos donde sí puedes tener más creatividad, pero descubrí que en los que podía tener más creatividad pues normalmente había un elemento de ilustración. Entonces lo empezaba a hacer y era como, en la agencia ella es Flavia, ella es la que hace las cosas ilustradas. Y cuando había un proyecto que era como apto para mí, pues me lo mandaban. Y luego pues ya estaba grande, o sea, yo descubrí como los álbumes ilustrados hasta después de que salí de la universidad. Vi los libros de Isol, vi los libros de Oliver Jeffers. Y pensé, ah, o sea, hay gente que vive haciendo libros para niños, ¿cómo puedo hacer yo eso? Y me metí a internet y empecé a buscar y encontré como un colectivo de ilustradores y ahí pues conocí a otra gente y me dijeron, ah, es que hay ferias de libros, hay concursos, puedes entrar aquí, puedes entrar allá y puedes ir a presentarte. Entonces pues ahí empezó como Ahí ya llegó el gato. Ahí Genial. empezó.
Mi... Así La fue como dueña de la empecé. casa. Ha llegado. ¿Cómo? Te ha desconcentrado la dueña de la casa. Ay, sí, terrible. Pero bueno, como que conocí a mi grupo de ilustradores y luego, pues poco a poco pues fui conociendo un poco más sobre el mundo de la ilustración y luego me di cuenta que podía, eh, a lo mejor estudiar ilustración en otros países, porque en México no hay ilustración como tal, o estudias artes o estudias diseño. Entonces, pues encontré como un diplomado de ilustración en Barcelona y pues la verdad fue una experiencia como muy linda. Ahorré así como todo mi dinero y me fui a Barcelona. Y y la verdad es que pues los otros estudiantes que había ahí fueron súper inspiradores y la experiencia pues de vivir en el extranjero me pareció pues muy divertida y vi que había como a lo mejor otro tipo de industria, otro tipo de las librerías eran muy distintas, ¿no? Y eso me pareció muy interesante. Em, y luego regresé a México y pues regresé a México y empecé otra vez a trabajar en agencias de ilustración y fue así como no, de ilustración de diseño. Y fue como oh, creo que necesito seguir buscando cosas de ilustración. Conseguí una beca, me fui a París un año, ahí estuve haciendo como artes aplicadas, empecé a hacer serigrafía, grabado, pintura, como cosas que no había hecho, enfocadas a la ilustración. Eso no lo hice cuando estudié diseño gráfico, pero ahí en París sí, y estaba increíble porque los laboratorios eran preciosos, te daban los materiales, o sea, fue como todo un lujo. Y estando allá, pues tuve la oportunidad de participar en un taller, en un workshop con Hermès. Y ellos tienen pues esta mascada que es cuadrada y que es como em, muy representativa de la marca y nos pidieron diseñar una. Al final el diseño que yo hice lo compraron y se vendió en todo el mundo y como que cuando regresé a Francia dije, ya no voy a trabajar en agencias, ya voy a hacer lo que sea para seguir en esto de la ilustración. Y afortunadamente pues empecé a encontrar como trabajitos chiquitos de ilustración aquí y allá. Y luego vi que existía, porque lo que yo quería era hacer libros, ¿no? O sea, sí quería hacer ilustración, pero quería hacer libros porque tenía como algunas historias en mi cabeza siempre, ¿no? Y encontré un curso aquí en Inglaterra, ahora vivo en Inglaterra, que era de ilustración infantil. Apliqué otra beca, me dieron la otra beca, me vine a estudiar la maestría y terminando la maestría hacemos como una graduación en donde pues tienes como la oportunidad de conocer a editores pues de varios lugares y luego nos vamos a Bolonia con los libros donde los editores de Bolonia pueden ver como los libros de las personas que se gradúan y tienes como la oportunidad de que vean tu trabajo, ¿no? Y ahí fue, pues, a través del máster y de mi trabajo, pues fue que me contactaron las editoras en Walker Books y ahí empecé a hacer mis libros. Pero, pues, ese proceso tardó 10 años, o sea, no fue algo que se dio fácil. Tuve así como muchísimos rechazos. Iba a ferias de libro y era así como sí, tu trabajo. Em, y pues no sé, o sea, tomó tiempo, pero era algo que realmente me empeñé en hacer. Y ahorita pues estoy aquí, viviendo de hacer libros, afortunadamente. Maravilloso. Y olvidé algo cuando estábamos hablando de tu infancia porque te había pedido un objeto que te trajera algunos recuerdos. Entonces, que quiero que lo traigas y que nos digas, bueno, una pequeña historia y lo describas, porque tal vez hay personas que solo están escuchando y no lo van a ver, así que si lo puedes describir también. Sí, pues justo aquí tengo a mi pato.
es el pato gondo. Em, lo tengo más o menos desde que tenía como 3 años. Y no sé por qué le puse gondo, así solo fue, se llama el pato gondo. Y pues no sé, como que lo usaba, tenía como otros peluches y el pato gondo se casaba con uno de los otros peluches y hacía como una ceremonia gigantesca en donde estaban todos los peluches así como en un círculo. Y no sé, pues le tengo mucho cariño, digo, es que era de esos juguetes que te llevas como a todas partes y que te duermes con él y pues ahora está acá conmigo. Y lo tenías oculto en el ático, ¿ah? No está durmiendo Estaba en contigo. el ático, sí. Sí, sí, estaba en el ático. Es que nos acabamos de cambiar de casa y estamos como redecorando, entonces tengo que arreglar como otro cuarto y ahí es donde va a estar el pato Gondo, mientras estaba guardado en el ático para que no le cayera polvo o pelos de gato. Muy bien. Y bueno, ahora te voy a preguntar algunas. Tú en estos viajes, digamos que tú has descrito, que has estado en España, Francia, Inglaterra, y tienes siempre con estas ideas de México, ¿no? Detrás también. ¿Cómo has ido en tu trabajo mezclando todas estas pro- yo diría como interpretaciones que tú vas haciendo sobre lo que vas viendo, ¿no? Porque son distintas tradiciones, ¿no? La anglosajona es una cosa, pero la francesa es otra cosa, España hace otro tipo de cuestiones. Entonces, ¿cómo Sí, tú los mercados has son muy tomado distintos. y sintetizado todo esto? ¿Cómo? ¿Cómo has logrado sintetizar todas estas influencias o si es que las tomas o no las tomas? ¿Cómo trabajas todo esto? Pues no sé, supongo que es muy difícil saber exactamente cómo te influyen cómo influye el trabajo o de otros el tuyo, ¿no? O sea, sí hay algo muy obvio que estoy referenciando, no sé, por ejemplo, en Gustavo hay una escena donde hago una referencia a It, precisamente, donde están como jugando atrás de una sábana. Em, pero, no sé, o sea, en mi trabajo actual, pienso que, pues, una cosa que ha pasado es que o sea, todas mis referencias mexicanas se han integrado de manera pues natural a las historias. No es algo que he intentado forzar, sino que simplemente desde el principio me pareció como adecuado, por ejemplo, en Gustavo, hacer una referencia al Día de Muertos, porque al final él está en un mundo donde todos son como monstruos. También hay monstruos que vienen como del terror, ¿no? Y estos monstruos, pues obviamente vienen de referencias que tienen que ver con literatura gótica, con películas de terror o con el Halloween. Pero pues así siempre fue mi mundo, ¿no? O sea, cuando yo crecí, veía películas de terror, veía el Día de Muertos y cuando estuve viviendo en distintas partes, pues iba viendo todas estas cosas que iban como conviviendo de manera armoniosa en el mundo. Y ahora pues es lo que se refleja en mi trabajo. No sé, o sea, no lo hago, tengo que poner estas referencias, sino que si es apropiado, pues ahí van, ¿no? Entonces, pues depende del proyecto, ¿no? Por ejemplo, en el caso de Leila, Leila es una bruja, entonces pues hay referencias a muchos cuentos de hadas. Muchos cuentos de hadas. A Hansel y Gretel y al cuento del hombre de jengibre que baila, ¿no? Y pues a pinturas y arte que está relacionado con la brujería y cosas así. Pero pues depende del proyecto, ¿no? Como que más bien tengo todo este imaginario y voy construyéndolo de acuerdo a lo que es apropiado. Hay una característica también que noté en la lectura de tus libros, que tiene que ver con el humor, con el sentido del humor. Y yo creo que te vi por ahí buscando imágenes tuyas y una donde creo que tú te dibujas a ti misma con una cola de zorrillo. Pues, yo creo que es un juego con la idea de tu apellido también. Entonces, hay un sentido del humor que es muy entretenido, como de identificar en tus libros.
Creo que en Hansel y Gretel, creo que creo que justamente Leila empieza diciendo algo así como que Hansel y Gretel se comieron todo, es como leyendo el libro y Hansel y Gretel invadieron, Sí, se sí, comieron justo, todo. es como son peligrosos, Hansel y Gretel, ¿no? Sí. Y Así como, como que la abuelita de Leila es la que hizo la casa de jengibre en donde viven ellas, ¿no? Y es pues esta subversión de expectativas, en donde pues uno está esperando que las brujas sean malas, pero pues resulta que no, que son las heroínas en esta historia. Entonces, así sí, me gusta como- mucho, justo es parte como de invertir los papeles de los monstruos en este tipo de narrativa, que yo le digo happy horror, cuando los monstruos son como los personajes principales, es el happy horror, porque nunca se trata de... El monstruo normalmente en películas de terror es el enemigo y es el que viene como a aterrorizarte, pero en el tipo de narrativas happy horror, los monstruos son los personajes principales y son justamente todas las cosas que los hacen ser extraños, las que nos hacen verlos como desde un lado positivo. Y las historias pues tienden a ver como todas estas partes bizarras tienden como a concentrarse en estas partes bizarras de los monstruos, pero como algo que los hace únicos, diferentes y también como son parte de la experiencia humana, ¿no? Sentirnos extraños, sentirnos diferentes es parte de ser humano. Y pues esto es lo que también podemos reflejar a través de los monstruos, que pues han tenido muchísimos papeles a través de la historia. Y uno observa, digamos, tal vez en los adultos, ¿no? El trabajo que se hace, por ejemplo, en el cine, actualmente es como este foco en los monstruos, ¿no? Y tiene, hay muchos que están explorando justamente, yo creo que justo esta psicología del monstruo, ¿no? Que eso es muy interesante también. Como ya no mostrarlo como en el otro, sino como casi hacer una inmersión dentro del personaje del monstruo. Sí, creo que ahora nuestra visión de lo que es un monstruo o de lo que es monstruoso, pues ha ido cambiando, ¿no? Antes un monstruo era como algo visiblemente peligroso, pero incluso en como nuevas películas de terror, lo monstruoso se disfraza, o sea, tiene una cara humana normal, ¿no? Y ya no lo puedes identificar por cómo se ve, sino por cómo se comporta, ¿no? Entonces, pues esa es como una nueva visión de lo que es monstruoso, es como el comportamiento aberrante, pero no la fisicalidad. Y antes, pues la fisicalidad indicaba monstruo, malo. También las ideas de la monstruosidad han ido cambiando muchísimo a través del tiempo y pues justo creo que estos monstruos del happy horror pues reflejan eso, ¿no? Pensando en tu proceso de cómo llegas a tomar estos personajes, porque tú, no sé, cómo eliges, por ejemplo, que naturalmente, oh, voy a trabajar sobre Drácula, voy a crear este Vlad y empiezas ese proceso. ¿Cómo describirías el proceso de tomar un personaje y decir, ok, pues, voy a trabajar sobre él y cómo lo vas estructurando? A ver si tienes un mecanismo o es completamente libre. ¿Cómo lo haces? Va cambiando de proyecto en proyecto. O sea, por ejemplo, con Gustavo fue como de manera intuitiva, completamente. Lo que pasa es que hubo una época por ahí de 2015 en donde yo usaba mucho Twitter. Tenía como muchos amigos en Twitter y era súper divertido. O sea, la verdad es que estábamos en Twitter y de repente todos empezábamos a escribir sobre como la misma cosa y era a ver quién decía la cosa más graciosa de todos. Y pues también, o sea, siempre me han gustado mucho, bueno, no sé si siempre, pero desde hace mucho me han gustado muchísimo como las imágenes medievales, las pinturas del Bosco, las de Bruegel, me parecen surreales y extrañas y fascinantes, o sea, yo podía estar viendo esos libros de pintura durante horas y horas. Pero también son muy graciosas, o sea, tienen como, son muy humorosas. Entonces abrí como una cuenta falsa en Twitter en donde ella era como era un personaje y el personaje era una princesa, pero era una princesa mitad bruja, mitad vampiro, mitad dragón, que
pues en realidad estaba siempre intentando como hacer hechizos para conseguir un príncipe, o estaba quejándose de su madrastra, o le estaba dando de comer a su dragón, humanos, o cosas así, o cocinaba, no sé, recetas con niños, ¿no? Entonces, pues a veces era como una excusa para subir imágenes medievales y hacer memes tal cual. A veces como para pensar cosas sobre monstruos, entonces estaba un día pensando por qué los fantasmas eh, usan sábanas, y decidí que es porque son tímidos. Entonces ya se ponen la sábana encima y entonces se sienten como más seguros de sí mismos. Un poco como ponerse, como la metáfora esta de ser tímido y tener la bolsa de papel en la cabeza, pero con una sábana. Y pensé, puedo hacer un libro de un niño que es muy tímido y se disfraza de fantasma. Y entonces estaba hablando con con mis editoras y les dije, es que tengo esta idea. Y les gustó. Y entonces empecé yo a trabajar en la idea, pero en ese entonces yo no sabía, yo pensaba que iba a ser un humano disfrazado de fantasma, pero conforme fui desarrollando la historia y conforme fui desarrollando el personaje, me di cuenta de que si el personaje era un fantasma tal cual, pues era como mucho más divertido esconderlo, porque entonces él se podía como transformar en distintas cosas, y en lugar de tener que estar siempre, no sé, atrás de un arbusto o atrás de la mesa, podía ser como un poco más interactivo visualmente. Entonces, pensé, a los niños pues les va a gustar encontrar a Gustavo, ¿no? O sea, ellos van a verlo, los monstruos del mundo no lo van a ver, pero ellos sí. Y además, pues puedo hacer un mundo donde todo sea lleno de monstruos y va a ser divertido, o sea, puedo poner como todas las referencias que quiera. Y así como que se fue construyendo la historia, pero fue a partir de que fui haciendo los dibujos y fui evaluando qué puede funcionar mejor. Y luego para Leila, mi agente me dijo, bueno, más bien en Navidad cociné un pastel con mi familia, con mi hermana, hicimos un pastel de esos como de unicornio. No sé si has visto Nailed It, que es un programa de Eh, Netflix de hornear pasteles, donde les dan así como media hora para hornear un pastel súper difícil. De hecho, eso pensé con tu libro, de pensar, oh, este parece un programa de televisión, joder. Sí, sí, justo, o sea, lo vimos y vimos que había un episodio de un pastel de unicornio y dijimos, vamos a hacer el pastel de unicornio. Estuvimos horneando como por 2 días y fui subiendo como las stories al Instagram, y entonces mi agente me dijo, ay, ¿por qué no haces un libro de hornear pasteles? Y yo así de, ay, no, no me gusta la idea. Y luego pensé, en Gustavo hay un personaje que es una bruja, las brujas son famosas por hornear casas de jengibre. Es una buena excusa para dibujar brujas. ¿Puedo hacer como un libro conectado, Gustavo? Creo que sí voy a hacer el libro de hornear pasteles, y así fue como surgió la idea de hacer una brujita que quiere ser muy buena horneando pasteles, cosa que yo no soy. Eh, y pues está como parte de Leila es que su identidad gira alrededor de que todos en su familia son buenos haciendo pasteles menos ella, ¿no? Entonces ella se siente como un poco fuera de la familia. Y luego pues estaba trabajando como en otros libros, haciendo como bocetos, y dibujé un vampiro que era como un Nosferatescu. Y dije, está bonito este personaje, quiero hacer algo con él, no sé qué. Y mientras, y no sé, lo dibujé como vestido de rosa, porque se me hacía chistosa esta idea de que podía haber un vampiro que pues normalmente asociamos con la oscuridad y lo gótico y el blanco y el negro, pues, pero vestido de rosa fosforescente. Y ya, ¿no? Estaba como empezando a pensar en la historia y vi que ya había un libro parecido. Y dije, oh no, hay un libro de un vampiro. Se llama Mr. Black. Eh, lo publicaron en Francia. Y lo ilustró Miguel Pangli, y es un libro muy bonito.
Y dije, oh no, ya existe. ¿Habrá como alguna forma de darle como un giro para que no sea exactamente la misma historia? Y ahí pues estuve pensando y platicando con mi novio, pues él me dijo, oye, ¿por qué no le pones como chapitas rosas? Porque pues así el rosa es como parte de él mismo, ¿no? Y dije, claro, o sea, eso está súper, eso funciona muy bien porque entonces él más bien va a intentar como a través de la moda esconder sus chapas, sus chapitas que son rosas. eh, y al final pues más bien como va a aceptar esa parte de sí mismo, ¿no? Y así fue como se desarrolló esa historia, pero pues no sé, todas como que han venido de distintas experiencias, han venido de distintas inspiraciones, a veces un poco random, ¿no? Que toda gente te dice, haz un libro de hornear pasteles y dices, no, y luego dices, ah. Entonces, pues no sé, así se han ido construyendo. Y ahorita pues tengo como un par de personajes más que quisiera desarrollar. Y es como justo porque cierta parte del monstruo me ayuda a contar una historia en la que estoy interesada. Entonces, pues es eso, es como ver la historia que quieres decir. Y a veces hay monstruos que puedes usar para contar esa historia de manera más natural. Yo me pregunto, porque no sé si... vi que en el libro de Blood hay un personaje que es como es un murciélago, me parece, que se llama Shelly. Y digo, oh, tal vez uno de los personajes que viene por ahí es Frankenstein, pero bueno, es solo una suposición. Shelly ella tiene como un disfraz que salió que hace un homenaje a era una serie de misterio que se llamaba, no sé si el episodio, ya no me acuerdo bien, pero se llamaba Le Vampire, ese episodio, y sale como una mujer disfrazada de vampiro, y es justo ese mismo traje de, de como de esa serie, pues aparece ahí en Shelley, y es curioso porque al final pues ella tiene el pelo rosa y justo ese traje pues también le ayuda como a cubrir el pelo rosa que tiene, ¿no? O sea, como que se van apareciendo como los puntos de conexión mientras más vas trabajando en una historia. Vas creando como un universo, ¿no? De personajes que se van visitando en los Sí, libros. Eso es bonito eso. sí, sí. Y ahorita pues ha crecido el universo y pues esperamos hacer más historias en el futuro. Nada más que hacer un libro es un proceso muy lento. Normalmente tarda un año o un poco más de un año desde que empiezas con los bocetos y empiezas a hacer la idea. Y luego, pues, y hacer el arte final, pues es un proceso largo y lento, ¿no? La invitación ahora es, bueno, has hablado bastante de tus libros, y a ver si quieres leer un poquito de tus libros, sería genial. Invitación a leer uno de tus libros en español. Ah, sí, tengo aquí la traducción de Candlewick Press. Existe también la traducción hecha por Edelvives, pero son distintas. Esta la hice yo traduje el texto del inglés al español, o sea, lo escribí originalmente en inglés y luego lo traduje al español. Y es como un español más mexicano, porque la edición de España, los personajes hablan como si vinieran de España y son como, sí es el mismo idioma, pero suena distinto, suena muy distinto. Entonces, pues lo que hice con este fue a propósito, como intentar usar algunos mexicanismos o diminutivos que usamos muchísimo en México. Entonces, bueno, les puedo leer un pedacito. Se llama Gustavo, el fantasmita tímido. Y bueno, aquí son los end papers. Normalmente los puedes usar como para incluir cosas o escenas que a lo mejor no habías podido incluir en la historia. Página de título. Y aquí dice, Gustavo era un fantasmita. Como a cualquier otro ser paranormal, le gustaba hacer las cosas que le eran normales. Atravesar paredes, hacer volar objetos,
o brillar en la oscuridad. No había nada en el mundo que él amara más que tocar el violín. Bueno, casi nada. Gustavo estaba secretamente enamorado de Alma, la monstrua más bonita del pueblo. Pero también había un pequeño problema. Verás, Gustavo era tan tímido que algunas cosas le parecían espantosamente complicadas. Y lo peor de todo esto, hacer amigos le resultaba aterrador. Gustavo jamás se había atrevido a hablar con ninguno de los otros monstruos. Intentó acercarse a ellos de muchas distintas formas, pero incluso cuando estaba frente a ellos, nadie lo podía ver. Gustavo anhelaba ser parte de algo. Más que nada, soñaba con tener un amigo. Debo ser valiente. Tengo que dejar que los otros me vean, pensó. Y bueno, ya, vamos a dejar ahí la historia para que vean qué hizo Gustavo para conseguir a sus amigos. Muchas gracias por tu lectura. Y hay un personaje, bueno, no sé si aparece en este libro, creo que aparece en los de los otros dos que pude acceder. Hay un personaje con una pipa. No sé si lo recuerdas. O sea, hay un personaje que aparece y yo creo que es en el de Leila y otro y en el de Vlad. Y yo dije, bueno, ese es un personaje que es interesante porque, bueno, es como, está en el background, como atrás de todo. Y dije, bueno, tal vez es alguien que conoces. Con una pipa. Y tal vez es ¿Es algo. uno de los niños? De- No, es más un adulto. Pero bueno, sí, sí, no te recuerdo, tal vez no es tan relevante. No sé. Ah, no sé, no, No, no lo está bien, recuerdo. lo voy a buscar y te voy a sacar una fotito ahí y te digo, "Ven, aquí está." Digo, no se me haría raro porque sí suelo dibujar personajes con pipas. Ajá. Em, Mi abuelo fumaba la pipa. Ah, por ahí yo creo que va la historia, yo creo. Sí, entonces no sé, pienso que a lo mejor es alguno de los personajes en los retratos que están como en el fondo que tiene una pipa o algo así. Eso Sí, es posible. sí, porque me había Eso llamado la es- atención, porque Pipa es como, me remonta al pasado, ¿no? Como ya hay sí, pocas pues es personas que que, hacen. ajá, justo mi abuelo fumaba pipa, entonces es como, pues un homenaje un poco Tal al vez sí. abuelo. Ujú. Ajá. Bueno, bueno, primero agradecerte todo este tiempo que estás con nosotros, pero te voy a hacer una última pregunta que es como una especie de pregunta, una petición. En el fondo es de pensar en un ataúd, pensando en tus historias. Vamos a pensar en un ataúd que lo van a encontrar niños y niñas en, no sé, muchos años después. Y van a abrir este ataúd y van a encontrar un mensaje tuyo. ¿Qué es lo que podrías tener ese mensaje? ¿Qué podría contener? Mm. Ah, no sé, pienso que si hay un mensaje tendría que ver probablemente, como, no sé, tal vez influenciada pensando en estos días que ha estado de cerca el Día de Muertos, que pues que se debe disfrutar la vida lo más posible, em, y que la muerte pues es parte de la vida y es lo que la hace bella también. Eso le da sentido a nuestras vidas, saber que nuestro tiempo aquí es pequeño. Saber que el tiempo de las personas que amamos es pequeño, pero eso a la vez
nos es un aviso de por qué es importante valorar nuestras relaciones con las personas que tenemos alrededor y con la vida. Entonces, mi mensaje iría un poco alrededor de eso, ¿no? Es como de apreciar la vida sabiendo que existe la muerte y que la muerte es un proceso natural y está bien porque también, o sea, si no mueren cosas, nuevas cosas no pueden nacer. Si nosotros no morimos, no puede haber niños y gente nueva con ideas nuevas e interesantes en el futuro. Entonces, pues es un proceso necesario, interesante y lo que le da sentido a nuestra vida. Genial. Muchas gracias, Flavia, por este tiempo y por el mensaje que has dejado también. Y bueno, agradecerte por este ahora y bueno, en el sitio web, en YouTube va a quedar como tus referencias, y hay algunos libros que te pueden la gente que puede ir a buscarlos y tal vez tu página web, creo que tienes una página web también, así que así que Sí, la vamos a tengo que actualizar. Así que bueno, un gran abrazo y que estés muy bien. Muchas gracias, Jorge. Que estés muy bien. Fue un placer, la verdad. Yo me divertí. Espero que te hayas divertido también. Ah, y un detalle, ¿cómo se llama tu gato o gata? Se llama Eldritch. Hendrich. Sí, Eldritch es una palabra que viene, es una palabra con origen escocés, pero que Lovecraft usaba, Howard Phillips Lovecraft usaba mucho como para describir entes que son tan terroríficos que cualquier descripción va más allá del lenguaje hablado, ¿no? Es algo tan terrorífico que no se le puede describir. Los sin nombre. Eso es el nombre de mi gato, Genial. Eldritch. Muy bien. Bueno, un abrazo y cuídate, que estés bien, Flavia. Abrazo, que tengas bonito día. Chao.